Hace algunos años con mi esposa pasamos un momento muy difícil, un momento de crisis impresionante, crisis emocional, financiera, crisis de pareja, donde hablábamos de divorcio, de separarnos, de que ya no podíamos estar. Parecía que el ministerio se venía abajo, todo era difícil, pero la mano de Dios estuvo ahí, nos sacó, nos rescató, y hoy de una u otra manera me ha permitido ser un portavoz en el tema de cómo las finanzas son importantes para la familia, de cómo unas finanzas bien llevadas pues van a permitir bendición de parte de Dios, pero cómo también unas finanzas mal llevadas van a traer caos, van a traer problemas. Y de primera mano yo te puedo decir que se siente estar súper endeudado y no tener cómo pagar, que se siente que te estén llamando, amenazándote, buscándote a la casa, que se siente que tu matrimonio sientas que se está yendo como agua entre los dedos. De primera mano podría decirte qué se siente todo eso. Entonces, a través de todas esas experiencias, Dios me ha permitido hoy aconsejar gente, ayudarlos en ese proceso de finanzas, mostrarles un poquito el camino y poder como dar un poquito de lo que Dios colocó en mí y de cómo nos sacó a flote. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de eso, iré contando un poquito como del testimonio y espero que sea de mucha bendición para usted. El título que le he puesto a esta enseñanza es Transforma tus hábitos financieros y asegura tu bienestar espiritual y económico. Y hay algo que me llamó mucho la atención, y es que entendí que la manera en que nosotros manejamos las finanzas determina qué cosas espirituales Dios puede confiarnos. Escucha esto, la manera en que tú manejas las finanzas, la manera en que yo manejo las finanzas va a determinar qué cosas espirituales Dios puede confiarme. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que Dios nos confíe cosas grandes, ¿verdad? Queremos crecer espiritualmente, nos hemos propuesto, me imagino en este año, avanzar en el Señor, crecer en los ministerios y todo, pero sabes que la parte financiera tiene que ir de la mano también con ese crecimiento, porque precisamente una de las cosas en las que Dios se interesa también es en nuestras finanzas. A veces nos cuesta entender eso y hay mucha gente que le rinde a Dios todas las áreas, pero el área de finanzas, esa me la reservo yo. Entonces te rindo mi corazón, te rindo mis emociones, mi matrimonio, pero cuando llegamos al área financiera a veces nos creemos los expertos. No, yo manejo eso, Señor, yo sé cómo hacerlo, yo no tengo ningún problema con eso. Pero resulta que en el caminar y en el trasegar de la vida, bueno, damos cuenta de que tenemos todavía muchas fallas, muchos errores. Y quiero colocar un versículo como plataforma de lo que vamos a hablar. Y si usted tiene su Biblia ahí, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 16, versículo 11. Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 11. Dice de la siguiente manera: y si no son confiables en manejar las riquezas mundanas, hablando de las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son confiables en manejar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Cuando yo entendí este versículo y cuando eso se reveló a mi vida, lo único que pude hacer en medio de mi situación era decirle: Señor, perdóname, porque realmente he manejado mal las cosas, porque realmente no estoy preparado, y si tengo algo es solo por tu gracia, porque realmente lo estoy haciendo de una manera no muy buena. Y sabes que es un pasaje que a veces no lo escuchamos mucho, pero que dice demasiado acerca de lo importante de manejar bien nuestras finanzas y de cómo nuestras finanzas van ligadas a la parte espiritual. Entonces ahí tenemos dos extremos. Tenemos el extremo de la gente que dice que las finanzas o el dinero es del diablo y que tenemos que ser pobres para entrar al cielo. No sé si usted de pronto ha escuchado eso en algún momento, ¿verdad? Malinterpretan la palabra que dice que más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces se malinterpreta el versículo, hablamos de que el dinero es del diablo, de que el dinero solo trae maldad y una cantidad de cosas. Pero por el otro lado están los que se van al otro extremo y todos lo hablan del evangelio de la prosperidad y todo es prosperidad y prosperidad. Pero sabe que tiene que haber una mesura de una u otra manera. El apóstol Pablo decía, todo tiene que tener su espacio correcto. No podemos irnos a un extremo ni podemos irnos al otro, pero sí podemos entender que Dios quiere intervenir en nuestras finanzas y que Dios quiere bendecirnos de una manera muy especial.
Hace poco leí acerca de una encuesta que le hacían a cristianos alrededor de Latinoamérica. Latinos cristianos respondieron a una encuesta que hicieron acerca del dinero. Y la encuesta tenía dos preguntas, y una de las preguntas era la siguiente: ¿cree usted que la Biblia tiene consejos para manejar las finanzas? Sorprendentemente, un 92% dijo que la Biblia no le ofrecía consejos financieros. La segunda pregunta fue: ¿recibe usted en su iglesia enseñanza sobre el manejo de las finanzas? A lo cual otro sorprendente 96% dijo que no, que en la iglesia no se le enseñaba sobre finanzas. Y sabe que esto enciende las alarmas de la necesidad de tocar estos temas dentro de la iglesia y evitar que las familias terminen pagando las consecuencias. Usted me preguntará: pastor, ¿consecuencias como cuáles? Le voy a dar unas pocas. Consecuencias como el divorcio. Yo no sé si usted sabía que un alto porcentaje de matrimonios cristianos se terminan por el tema de finanzas. No sé si usted lo había escuchado en algún momento. Estamos hablando de matrimonios cristianos, parejas que conocen al Señor, que tienen a Dios en medio de su casa. Y en esta parte la gente siempre me pregunta: ¿y si Dios está en la mitad, por qué se acaban los hogares? No debería ser así. Pero yo quiero decirte algo muy sencillo, y es que Dios hace su parte, pero nosotros tenemos una parte que hacer. Dios no vendrá a hacer la parte que te toca hacer. Cada uno de nosotros tendrá que hacer la parte que le corresponde. Y la parte que nos corresponde, según la Biblia, es ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo es solamente por la gracia de Dios. La familia que tienes le pertenece a Dios. La casa que tiene le pertenece a Dios. El matrimonio que tiene le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Solo usted y yo solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Y sabe que Dios no va a venir a administrar lo que le ha dado, porque esa es nuestra labor. Nuestra labor es ser buenos administradores. Dios hará su labor de bendecirnos, de darnos. El pastor Edwin decía ahora: gracias porque tú bendices nuestros negocios, nos das gracia para que llegue la clientela. Esa es la parte que Dios hace. Pero si ese negocio el que le llega a tanta gente, tú lo manejas mal, te gastas lo que no tienes que gastarte, no ahorras, no guardas para invertir nuevamente, ¿qué crees que va a pasar con ese negocio? Pues lo más posible es que ese negocio no vaya a prosperar. Y el problema no es de Dios, porque Dios te mandó los clientes, te manda la gente, te da gracia. Pero si no hay una buena administración de las cosas, ahí vamos a tener un problema. Y eso pasa dentro de los hogares cristianos. Mire, las finanzas acaban los hogares. Las finanzas mal llevadas hacen que las familias tengan problemas demasiado graves, a pesar de que Dios está en la mitad. Pero ¿sabe algo? Para que todo eso no llegue a tocarnos a cada uno de nosotros, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que nos haga buenos administradores de todo lo que nos ha entregado. De primera mano, como lo decía al comienzo, puedo contarle qué se siente ver que tu hogar se acaba por problemas financieros, por malos hábitos financieros, por malas decisiones financieras, y ver cómo tu esposa y tus hijas tienen que pagar los platos rotos de las malas decisiones que tú como cabeza del hogar has tomado. Usted no se imagina lo doloroso que es no tener usted dónde llevar su familia, no tener una casa, tener que irse de arrimado a algún lugar porque no tiene cómo pagar. O sea, son cosas bastante difíciles. Pero otra consecuencia del mal manejo de finanzas es el suicidio. Yo no sé si usted sabía que los problemas financieros son la tercera razón por la que las personas se quitan la vida. La tercera razón en el mundo por las que las personas se quitan la vida son los problemas financieros. Hoy encontramos cristianos suicidándose porque tienen deudas y porque no saben cómo superar eso. Hoy encontramos pastores que se han quitado la vida porque las deudas no los dejan, porque la economía está difícil. Eso es el pan de cada día. Y muchas veces nosotros lo ignoramos y no nos damos cuenta de la problemática mundial que existe alrededor del tema finanzas. Y es un tema de poner mucho cuidado. Porque cuando tú estás en un momento de deuda, en un momento donde has tomado malas decisiones, lo primero que hace el enemigo es decirte: quítate la vida,
no vale la pena vivir, tú no sirves para nada, tú no eres bueno en nada. Y empieza el enemigo a hablarnos al oído, al oído, al oído. Y empieza a hacer que nos vamos a tomar decisiones erradas. Y le estoy hablando de gente que conoce al Señor, le estoy hablando de pastores, de siervos de Dios, que han tomado este tipo de decisiones en medio de una situación financiera desesperada. ¿Sabe que escuché el caso de un hombre que estaba muy endeudado? Y el hombre estaba pidiendo ayuda y estaba pidiendo un consejo financiero de cómo salir de su cantidad de deudas. Y en el momento en que empezamos a trabajar con él, a escucharlo y como a ahondar un poquito en ese tema, pues contaba algo muy triste. Y contaba que cuando él estaba más pequeño, un día su papá se suicidó por causa de las deudas que tenía. Y cuando él llega a casa con la mamá, se encuentra a su papá colgado y una nota que decía: los amo, pero no aguanté más esta situación. Inmediatamente en él se abrió una herida emocional. Y una herida que le decía a él que el culpable de la muerte del papá era el dinero. Que el dinero había propiciado que su papá se colgara y que lo hubiera dejado. Y este hombre creció con esa herida emocional, un hombre que no conocía al Señor. Y cuando empezamos a ahondar con él en ese tema, pasó algo muy especial, porque encontramos que desde niño venía una herida que hacía que él, aunque ganara mucho dinero, no pudiera mantener la plata. Ganaba muy bien, tenía muy buen trabajo, pero la plata se le iba como agua entre los dedos. No podía sostenerla, no sabía qué estaba pasando en su vida. Y a medida que fuimos trabajando con él en este tema, pudimos llevarlo primeramente a presentarle a Jesús y a decirle a él que Jesús podía cerrar esa herida y podía sanar su corazón y que podía ayudarlo en sus problemas financieros. Porque a esa herida que él había abierto en ese momento, inconscientemente le decía que tenía que deshacerse del dinero porque el dinero era malo, era el culpable de que él viviera tanta tristeza. Entonces mire cómo hay muchas cosas dentro de nosotros que nos llevan, ahora que somos adultos, a manejar mal el dinero, a tomar malas decisiones, y son problemas que necesitamos empezar a solucionar de raíz. De algo estoy totalmente convencido, y es que en Dios no hay casualidad. Si hoy Dios nos permite hablar de este tema, es porque tal vez alguien lo necesita, es porque tal vez alguien está pasando por algún momento de esos, y será la oportunidad para que pueda hacer un alto en el camino y decir: bueno, yo necesito cambiar mi manera de vivir, necesito cambiar la manera en que estoy haciendo las cosas. Y sabe que todos estos procesos, todas estas cosas que yo le estoy diciendo son resultados de un mal manejo de finanzas. Pero también quiero decirle algo. Una de las lecciones más valiosas que yo aprendí fue que la crisis no llega de un momento a otro. La crisis es el resultado de pequeñas cosas que ya se han venido dando. Escucha esto porque es importante. Cuando estamos atravesando una crisis emocional, matrimonial, financiera, ministerial, la crisis no llega de la noche a la mañana. La crisis es la consecuencia de pequeñas cosas que se han venido acumulando y tal vez no le hemos prestado atención. Tal vez nos hemos hecho los locos, pensamos que no pasa nada, pero cuando ya revienta el problema, cuando ya llega la crisis, es porque si desde antemano hubiéramos empezado a solucionar cosas, pues tal vez no estaríamos en esos momentos tan difíciles. Eso pasa en la relación de pareja, eso pasa en el ministerio. Y muchas veces suenan las alarmas de cosas que nos están haciendo bien y tal vez las ignoramos. Pero qué bueno que si hoy Dios te está tocando alguna alarma, te está hablando de alguna manera, tú puedas hoy decirle al Señor: bueno, Señor, quiero que me guíes porque tal vez esta área no la estoy manejando de la manera correcta. Tal vez en esta área no estoy funcionando, tal vez en esta área tengo ciertos problemas. Y sabe que eso pasó en mi vida. Yo venía con un problema de malos hábitos financieros, aún siendo pastor, aún predicando, pero tenía problemas graves de malos hábitos financieros. No llevaba un presupuesto, hacía las cosas de manera equivocada. Si algo me gustaba lo compraba solamente por emoción y no me sentaba a pensar si realmente lo necesitaba, si podía hacerlo. Mire, compraba cosas que no necesitaba con dinero que no tenía. Y eso me causaba unos problemas graves porque a fin de mes no llegaba, no me alcanzaba la plata, nos cortaban los servicios. Y no era porque no hubiera dinero, era porque lo manejaba mal. Era porque lo que se conoce como gastos hormiga estaba muy elevado. Y como no llevaba un registro, un presupuesto, nada, pues manejaba las cosas ahí de cualquier manera. Y Dios empezó a enseñarme eso y empezó a enseñarme: tienes que ponerle cuidado a las cosas pequeñas. No sé hoy tu tema financiero cómo esté. Si tal vez tú dices: no, es que yo no llego a fin de mes. Hay mucha gente que su presupuesto tal vez es de 2 millones,
pero cuando se sientan a mirar, a hacer cuentas, a ver sus ingresos y sus gastos, le ingresan 2 millones y resulta que se gasta 2,5 millones. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen los otros 500 que le faltan? Pues salen de deuda, de prestar para poder llegar a fin de mes. Entonces imagínese usted, 500 cada mes por un año, por 2 años, ¿a dónde va a llegar la deuda? Y a veces nos pasa eso porque no organizamos nuestras finanzas. No nos sentamos a sacar un presupuesto, un control de gastos, a mirar, bueno, ¿cuánto me estoy ganando? ¿Cuánto me estoy gastando? Bueno, ¿qué puedo hacer? Tal vez necesito un poco más de ingresos, tal vez necesito ordenarme un poco más, tal vez necesito dejar de comer afuera, porque ese es un tema que a veces es una fuga constante de dinero, el comer afuera. A veces gastamos demasiado comiendo afuera y como no lo vemos reflejado tal vez en un control, entonces no nos damos cuenta de que realmente estamos cometiendo un error en eso y estamos dejando de pagar o de cubrir cosas básicas por cosas que tal vez son un deseo para nosotros. Y en ese punto quiero regalarle un versículo que es Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice Cantares 2:15, dice, atrapen esas pequeñas zorras, atrápenlas, aunque pequeñas, destruyen nuestras viñas. ¿Sabe que es mucho más peligroso una zorra pequeña que una zorra grande? En los viñedos, las zorras grandes ya maduras se paran sobre sus patas y arrancan el fruto y se lo comen, el fruto de la vid. Pero las zorras pequeñas, como no alcanzan, ¿sabe qué hace? Muerden el tallo y derriban el árbol para comer los frutos. Entonces no solamente se comen el fruto, sino que dañan el tallo. Por eso la Biblia habla de que hay que tener cuidado con las pequeñas cosas. Y esas pequeñas zorras no solamente en las finanzas, sino en tu vida de pareja, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, en tu relación con Dios. ¿Qué cosas te están dando hoy una alarma? Que tú digas, necesito corregir esto, necesito acomodar esto porque no me está llevando por un buen camino. ¿Sabe que aproximadamente en el año 2016, mi familia y yo experimentamos una de las peores crisis de nuestra vida? Yo tenía una empresa de construcción que cayó en la quiebra. Habíamos ganado una licitación con una gran empresa en el Valle del Cauca y estábamos trabajando con ellos todo lo de obra civil, mantenimiento. Nos iba muy bien, trabajamos con ellos creo que alrededor de 2 años, no teníamos ningún problema, trabajábamos con ellos a todo costo las obras y ellos a 30 días nos pagaban. Como eran contratos tan grandes y yo no tenía el dinero para hacerlo, pues empecé a buscar inversionistas, amigos, familia, que me apoyaran con dinero para hacer las obras y se les remuneraba con un interés, lógicamente. Materiales también, empezamos a buscar lugares que nos dieran materiales a 30 días para poder trabajar porque no teníamos todo el presupuesto. Todo iba bien hasta que esta empresa un día quiebra y empieza a decirle a todos los contratistas, me quitan los contratos, no tengo cómo pagar, metan abogados, pero estamos en este momento en quiebra, no tenemos cómo pagar. Y ahí empieza la situación a ponerse difícil. Ahí empieza la situación a ponerse dura porque yo solamente dependía de ese ingreso, solamente tenía ese trabajo. Tenía gente que a 30 días necesitaba pagarles materiales y de todo, pero no tenía cómo hacerlo. A pesar de que hubieron abogados, pleitos y situaciones, pero ¿sabe algo? Eso, como ustedes saben, se demora. Pero ahí empieza el calvario financieramente en mi vida. Porque empieza la gente a cobrar los materiales y yo no, mire, es que no tengo. Empiezan a venir cobros de todos lados, situaciones. Y era la única fuente de ingreso que yo tenía. Mire, realmente le puedo ser honesto. Me quedé con 0 ingresos. Totalmente 0 ingresos. ¿Qué me tocó empezar a hacer? Vender lo que tenía, vender motos, vender herramientas, tratar de vender las cosas que tenía en la casa que había conseguido con esfuerzo para poder medio cubrir las cosas que me habían prestado. Pero junto con eso venían otros problemas y es que entré en una depresión muy fuerte porque no soportaba el teléfono todo el día sonar, gente buscándome a la casa, preguntándome el dinero, para cuándo, insultándome, porque llega un momento en que la gente ya dice, no, yo no puedo aguantar más.
Y se empezó a tornar tan difícil la situación que en medio de la depresión yo apagaba el teléfono, no contestaba, me escondía. Empecé a vivir esos momentos donde no podía dormir, ese delirio de persecución. Yo no salía a ningún lado porque yo decía: ¿a qué hora me van a hacer un escándalo? ¿A qué hora me van a buscar? ¿A qué hora me voy a encontrar a alguien al que le debo? Una cosa totalmente absurda y loca. Pero junto con todos esos problemas también arrastré a mi familia. Porque yo vivía de mal genio, vivía bravo, no quería que me hablaran, no quería nada. Y pues era una situación bastante difícil, donde a veces uno no sabe qué hacer. Y en ese momento llegué a pensar lo que hablábamos ahora. No, pues yo me voy a quitar la vida. ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Qué voy a hacer para pagar tanta plata? Dios mío, no tengo cómo hacerlo. Y empieza el enemigo a hablarme, quítate la vida, tú no vales, tú no sirves, esto. Porque en medio de esa situación el enemigo es experto hablándonos. Y en vez de yo tomar una actitud humilde, de ir a Dios, empecé a pelear con Dios. Y a decirle: Señor, pero si yo soy un pastor, Señor, pero si yo diezmo, Señor, pero si yo ofrendo, Señor, pero si yo hago esto y aquello, ¿por qué me estás permitiendo vivir esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Y en vez de tomar un espíritu enseñable y decirle: bueno, Dios, aquí estoy, empecé a pelear con Dios, a disgustarme con Dios. Mis oraciones eran queja, era por qué, y una situación bastante difícil. Y una de mis oraciones en ese momento era decirle: Señor, dame milagrosamente los millones que tengo que pagar para salir de este problema. Esa era mi oración. Y me frustraba cada día cuando nada sucedía, cuando Dios no me daba los millones para yo poder pagar. Y era una situación bien complicada. Aparte de eso se le suman problemas familiares. Aparte de eso se le suma que llegó el día de pagar las cosas básicas como arrendo, recibos, y no había de dónde. Porque en vez de yo salir a hacer algo o solucionar de alguna manera, entré en la depresión, me escondí y no quería hacer nada. No quería ni salir, ni bañarme, nada. Una situación bastante difícil, bastante complicada, esa situación que estaba viviendo. Y en ese momento pagábamos una super casa, mis hijas estaban en colegio privado, teníamos un buen nivel de vida. ¿Y sabe qué nos tocó hacer? Empezar a renunciar a eso. No teníamos cómo pagar, tocó entregar la casa, las niñas las movimos a colegio público, ya las cosas que antes hacíamos no podíamos hacerlas. O sea, una cantidad de cosas impresionantes que nos tocó empezar a vivir. Y hoy en día, después de tantos años de esa situación, yo le digo al Señor: gracias porque no respondiste mi oración en ese momento. Porque si Dios me hubiera dado los millones que yo necesitaba para pagar, créame que no hubiera aprendido nada. Hubiera seguido hasta peor de lo que venía. Pero Dios permite que uno pase situaciones porque Él sabe que son cosas que nos van a ayudar. Son lecciones de vida que nosotros necesitamos. Y dentro de todo eso, la lección importante, una de las lecciones importantes que yo aprendí, es que es un error depender de una sola fuente de ingreso. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen una sola fuente de ingreso. Ojalá nunca le pase lo que me pasó y que usted quede sin ingresos de repente. Pero ¿sabe algo? Yo nunca me imaginé que me iba a pasar algo así. La empresa para la que trabajamos era muy sólida, pero pasó. Entonces depender de una sola fuente de ingreso es un error, porque no sabemos qué nos pueda pasar. No sabemos qué pueda suceder. Usted lo va a escuchar como poner todos los huevos en una misma canasta, no tener un plan B, no tener un fondo de emergencia. ¿Sabe que las personas que manejan finanzas hablan de tener un fondo de emergencia, que es el presupuesto de unos 3 o 6 meses de salario? Por si a usted le llega a pasar algo, usted tiene ese colchón financiero con lo que se pueda sostener mientras se organiza. Pero la verdad, para serle honesto, muy pocos trabajamos eso. Porque tal vez usted dirá: no, es que no me alcanza, es que yo vivo pero ras con ras. Pero sabe que cuando vienen situaciones de repente, eso nos lleva a prestar, eso nos lleva a que necesitemos salir a buscar, endeudarnos para poder solucionar situaciones. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, según lo que dice Proverbios 14:16, es ser sabios y precavidos. Proverbios 14:16 dice que los sabios son precavidos y evitan el peligro, mas los necios confían en sí mismos. Qué bueno que podamos nosotros empezar a tomar esto como un reto. Bueno, Señor, yo voy a tratar de abrir otras fuentes de ingreso, voy a empezar a mirar qué puedo hacer, cómo puedo salir adelante. ¿Sabe que en medio de esa situación pasó algo tan difícil y fue que nos sacaron de la casa porque no podíamos pagar?
Me quedé con el chivo, como decimos por acá, o el trasteo sin saber qué hacer. Mi mamá, como toda buena mamá, me dijo, mijo, véngase para acá, aquí tengo una piecita, acomódese ahí. Nos tocó coger todo lo que teníamos, ir donde una hermana de la iglesia y decirle, mire, por favor, guárdeme esas cosas acá. Llegamos donde mi mamá con el colchón, algunas maletas, una ropa en unas cajas, y ahí en el piso nos acostamos porque no teníamos nada más que hacer. Pero usted no se imagina las noches tan horribles que uno pasaba ahí, llorando y diciendo, Señor, ayúdame a salir de esta situación tan difícil. Sentir y saber usted que su familia está pasando trabajos por culpa suya, por malas decisiones, por no manejar bien la economía. Es impresionante. Pero sabe que en medio de todo eso siempre Dios está ahí. Y una noche, en medio de un tiempo de oración, el Espíritu de Dios empezó a decirme, sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la cueva. Y empecé yo a meditar y decirle, bueno, Señor, ¿qué quieres hablarme? Y Dios me llevó a la palabra de Primera de Reyes 19:11, donde habla de cómo Elías, por causa de que lo habían amenazado, va y se esconde en una cueva. Y cuando Dios le habla, le dice, sal de la cueva y hablaré contigo. No voy a hablar mientras estés en la cueva, porque yo no te he llamado a vivir en una cueva. Sal de la cueva y hablaré contigo. Y en ese momento pude retomar nuevamente mi relación con Dios y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Empecé a ver que si Dios estaba conmigo, yo podía salir de eso. Que si Dios estaba a mi lado, yo podía salir adelante. ¿Cuántas veces yo había predicado de que Dios nos iba a sacar adelante, que Dios estaba con nosotros? Era hora de aplicarlo a mi propia vida. Y empecé en ese proceso, Señor, tú me vas a ayudar, voy a salir adelante. Y lo primero que hice fue buscar la gente que le debía y hablar con la verdad. Lo primero que hice fue decirle, mire, yo sé que le debo, no tengo cómo pagarle, tuve esa situación, pero voy a abonarle así sea de a poco, deme un tiempo, deme una espera. En ese proceso gané insultos, la gente me dijo de todo, otros entendieron y dijeron, no, sí, pastor, le vamos a dar la espera. Bueno, una cantidad de cosas. Pero aprendí que cuando uno habla con la verdad, Dios lo respalda. Y cuando la gente me llamaba, no apagué más el teléfono, empecé a contestar. Con mucho miedo, con mucho temor. Mucha gente me insultaba, me decían cosas, ladrón, no sé qué, no sé qué. Y yo decía, Señor, bueno, ayúdame. Mire, yo lo voy a pagar, denme una espera, tal cosa. Y empecé en ese proceso, primero de dar la cara. Empecé a hacer acuerdos de pago de montos pequeños. No era como yo pensaba, Señor, dámelo todo para pagar. No, todo es un proceso. Y me di cuenta que para salir de las deudas y para sanar las finanzas lleva tiempo, lleva un proceso. Y empecé a hacer acuerdos de pago pequeños. Y mi esposa me decía, vamos a empezar a abonar día 50, día 100. Y yo decía, no, ¿cuándo vamos a acabar de pagar eso? Pero sabe que después de un tiempo nos dimos cuenta que empezamos a pagar deudas, abonando día 50, día 100, 150, de a poco. Empezamos a pagar deudas y nos dimos cuenta que sí funciona pagar así sea de a poquito. Empezar a pagar así sea un monto pequeño. Y empezamos a ver cómo Dios nos empezaba a sacar de la deuda, a sacar de la crisis. Empezó Dios a bendecirnos, a ayudarnos poco a poco en ese proceso. Y empezó el Señor a seguirme hablando. Y me decía el Señor, ahora, ¿qué tienes en casa? Mira el proceso en el que Dios me llevaba. Primero me lleva a cambiar la manera de pensar. Luego me dice, ¿qué tienes en casa? Y me lleva la palabra de Segunda de Reyes 4:2, donde Elías le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, tengo aceite. Y empecé yo a meditar en eso. Bueno, Señor, ¿qué tengo en la casa? Yo tengo una cantidad de herramientas todavía. Y abrí por Facebook una empresa de alquiler de herramientas y empecé a promocionarla. Y la gente empezó a llamarme, a alquilar herramientas, taladros, compresores, escaleras. Yo tenía todo eso del trabajo, pero yo no había visto que eso era una fuente de ingreso. Estaba tan cerrado que no lo había visto de esa manera. Y empecé a darme cuenta, bueno, yo tengo en mis manos cómo hacer dinero. Y empecé a alquilar, el negocio empezó a crecer, empezó a moverse. Yo tenía un carro, pero jamás se me cruzaba trabajar de Uber ni nada, porque yo decía, no, yo no necesito. Pero parte del proceso del que Dios nos lleva es un proceso de humildad. Y yo dije, bueno, no, yo voy a trabajar de Uber. Voy a ofrecer servicio de transportes para niños en las escuelas. Y eso empezó a darse. Dios empezó también, era otra fuente de ingreso. Ya con eso podíamos empezar a abonar de a poco. Y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento eso. Si usted siente que ya no hay nada más. Pero yo quiero decirle de parte de Dios, siempre hay más. Tienes talentos que puedes explotar. Dios te ha dado sabiduría para que tú puedas emprender cosas nuevas.
Mira a tu alrededor, mira en tu casa, mira qué tienes que le puedas sacar provecho. Mire, cuando yo empecé a hacer este ejercicio me di cuenta que sí tenía cosas con las cuales yo podía ganar dinero. Y Dios empezó a transformar mi mentalidad en eso. Y hoy yo le digo a la gente que viene a decirme que no tiene cómo, yo le digo, usted tiene talento, tiene inteligencia, tiene sabiduría. Empiece a mirar qué tiene, qué puede ofrecer. Empiece a mirar cómo puede salir adelante. Algo debe tener usted en la casa que le puede ayudar. Emprendimos junto con mi esposa un canal de YouTube, porque dijimos, nosotros somos buenos para orar, para aconsejar a la gente. Abrimos un canal de YouTube, tuvimos un video que se viralizó y empezó a subir los seguidores, a subir, empezamos a monetizar. O sea, mire cómo Dios empieza a abrir fuentes y pozos de donde no habían, cuando uno empieza a cambiar la manera de pensar, cuando uno empieza a dejarse guiar por el Señor y a entrar en el orden. Y yo tengo una frase que siempre la repito, y es que el orden produce milagros. El orden produce milagros. Si tú empiezas a ordenar tus finanzas, te aseguro que los milagros van a venir. ¿Y sabes qué pasó? En medio del momento menos probable, metidos en un lugar, durmiendo en un colchón, con unos pocos ingresos que estaban levantando, en medio de todo eso, ¿sabe qué hizo el Señor? Nos dio de manera milagrosa una casa propia, en el tiempo menos probable, en el momento en donde yo decía, no, ¿y cómo nos la va a dar Dios? ¿Y sabe qué me decía el Señor? Me decía, quiero mostrarte que siempre he estado contigo, que nunca te he dejado, que nunca te dejaré, que voy a estar contigo en todo momento. Y yo le decía al Señor, gracias, porque no es como uno cree que va a ser, sino como Dios hace. Y de manera milagrosa Dios nos sorprendió con una casa propia en el momento donde no teníamos nada, porque así obra el Señor. Mire, no sé qué momento esté pasando usted en su vida, pero hoy quiero soltar una palabra y quiero decirle que Dios te va a sorprender y que de donde no hay, Dios va a hacer que aparezca. Porque la Biblia dice que Dios es el que abre ríos en medio de la tierra seca. Y yo no sé si estás pasando por un momento de tierra seca en alguna área de tu vida, pero quiero decirte, prepárate para ver a Dios obrando en tu situación. Prepárate para ver a Dios obrando en tu vida. Prepárate para ver a Dios transformando toda circunstancia adversa en algo de bendición. Sabes que hoy, después de todos estos años, Dios me ha permitido ser como una voz en medio del desierto para aquel que está como yo estaba en ese momento, para aquel que no sabe qué hacer, para aquel que quiere quitarse la vida, y me ha permitido ayudar a otros diciéndole, mire, este es el camino, haga esto, acomódese de esta manera. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque tu historia de vida, tu testimonio, lo que tú has vivido, eso te da autoridad para aconsejar a otras personas. Eso va a hacer que tú puedas hablarle a alguien y decirle, mire, si yo salí de ahí, usted va a salir de ese lugar. Y Dios nos sorprendió con eso. Fue algo sorprendente, un testimonio increíble de cómo Dios hace de donde no hay. Pero todo eso viene a consecuencia de que empezamos a entrar en un orden. En el momento en que empezamos a ordenarnos, Dios empezó a moverse. Y para ir terminando, quiero decirle esto. La Biblia habla en el Génesis de que Dios empezó a ordenar todo lo que estaba desordenado. Génesis 1. Pero más adelante dice que Dios separó el agua, separó la tierra, separó el cielo. Y cuando todo estaba separado, si usted empieza a mirar, Dios dijo esto: que las aves se multipliquen en el firmamento, que los mares produzcan cantidad de peces, que la tierra produzca árboles frutales. Mire, Dios empezó a ordenar todo y luego soltó una palabra de multiplicación. Y yo quiero desafiarte hoy a que ordenes las áreas que necesites ordenar, porque Dios va a soltar una palabra de multiplicación sobre tu vida. Si estás con situaciones financieras, empieza a ordenar tus finanzas. Siéntate a sacar un presupuesto, es muy sencillo. ¿Cuánto me ingresa y cuánto me gasto? Empieza a mirarlo, empieza a ordenarte, y te aseguro que así como a mí me pasó, te vas a sorprender de lo que Dios hace, de cómo Dios va a hacer cosas milagrosas. Y nunca te olvides de esta frase: el orden produce milagros. Si entras en el orden como pareja, Dios va a hacer milagros financieros. Si entras en el orden como familia, si entras en el orden ministerial y en lo que quieras, Dios va a hacer milagros sobrenaturales en tu vida, porque eso es lo que Dios hace. Y yo quiero, para terminar, levantar una oración por cada uno de los que está ahí, porque estoy pasado de tiempo ya. Quiero levantar una oración y quiero pedirle al Señor que te guíe en este proceso. Sabe que algo que fue para mí vital y aprendí
fue que cuando yo obedezco los principios espirituales, Dios me bendice. Y para nosotros que somos cristianos, que amamos a Dios, hay principios espirituales innegables, como diezmar, como ofrendar. Son principios que nosotros necesitamos hacer y son de bendición. Pero mi amado hermano, junto con eso, necesitamos ordenarnos también. Parte del orden que uno debe llevar es sacar primero lo primero. Mire, dentro de los recursos que a mí en lo personal me llegan, sin pensarlo, primero lo primero. Señor, esto es lo tuyo y tú me vas a bendecir. Si obedecemos los principios espirituales, Dios nos va a bendecir. Y parte de lo que Dios quiere hacer es que entremos en ese orden para que podamos ser bendecidos. Entonces, yo quiero levantar una oración rápidamente. Le invito a que cierre sus ojos un momento ahí donde está. Que le presente al Señor su situación, no sé cuál sea, no sé en qué área sea, pero yo quiero soltar una palabra de parte del Señor y quiero decirte que Dios te va a sacar en victoria. El Señor dice en su palabra: desde el vientre hasta las canas estaré contigo. En los momentos de prueba, de dificultad, ahí estoy. Así tu mente te diga que Dios no está, así no escuches nada de parte de Dios, Él está contigo. Tal vez has pensado que Dios te dejó, te abandonó, pero hoy el Señor ha venido a decirte: jamás te dejaré. Dios te ha dotado de dones y talentos increíbles que están esperando por ser explotados. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Padre, hoy desato una palabra sobre sus vidas, Señor. Hoy desato una palabra de bendición. Hoy desato una palabra de orden. Hoy desato una palabra de prosperidad. Hoy desato una palabra, Señor, de milagros extraordinarios para cada uno de ellos, Señor. Hoy declaro, Señor, que tu presencia llega ahí a cada rincón de esos hogares. Si alguien conoce la situación por la que tus hijos están atravesando, eres tú, Señor. Y yo te pido en esta noche, Señor, que así como lograste hacer algo con nosotros como familia, Señor, pudiste restaurar nuestra familia, nuestra pareja, Señor, pudiste restaurar nuestras finanzas, nuestro ministerio. Oro para que esa ola de restauración venga, Señor, sobre cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Oro para que a partir de este momento, Señor, esa mente empiece a revolucionarse, empiece a despertar, Señor, para que seas tú inquietando los corazones, Dios, a entrar en el orden en todas las áreas. Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo. Y una vez más, Señor, creo que no es casualidad que toquemos este tema aquí, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.